Technology México presenta. Bienvenidos y muchas gracias por la oportunidad que me dan de platicar, de compartir algunas experiencias. En este caso vamos a hablar de las inspecciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Espero, honestamente, que muchos de ustedes nada más hayan escuchado de esto y no hayan tenido la desventura a lo mejor de tener que estar presencialmente en alguna. Si ya estuvieron en alguna, pues bueno, ahorita seguramente será buena oportunidad para intercambiar algunos puntos de vista. La idea de que tengo para esta sesión es que podamos repasar los puntos principales que ocupa una inspección en materia laboral y lo que hay que tomar en consideración para estar preparados y prevenidos, ¿no? Tanto antes como durante y posterior al acto de la autoridad. Y bueno, vamos a empezar. Yo quiero empezar con lo siguiente. Vamos a partir de algo muy simple y muy sencillo. ¿Qué es una inspección laboral? Una inspección de cualquier naturaleza que haga la autoridad. Es un acto que promueve en este caso la Secretaría del Trabajo, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo que tiene? Promover y vigilar el cumplimiento de la legislación laboral, asistir y asesorar a los trabajadores y patrones en el cumplimiento de todo el marco normativo. Tiene una característica muy particular, se tiene que desahogar en el centro de trabajo. Y ojo, porque más adelante por allá vamos a ver que de repente, sobre todo cuando empezó el tema de la NOM 35, empezaron a llegar un montón de notificaciones por correo electrónico, a empezar a solicitar información y bajo ninguna circunstancia se puede hacer de esa manera. Todas las inspecciones se hacen a través de presencial, es en el domicilio del centro de trabajo de la empresa, sea cual sea el nombre, sea una bodega, sea un centro logístico, sea una oficina, sea lo que fuera. Y se hace a través de servidores públicos que tienen facultades y están autorizados, ¿sí? Pueden apoyarse también de tecnologías de la información, de requerimientos documentales o cualquier otra que se necesite, pero en realidad eh, tienen la posibilidad de todo se hace en vivo y a todo color. ¿Cuál es el marco jurídico de esto? ¿Dónde se sujeta? ¿Dónde está todo? Perdón, antes de que yo me vaya al marco jurídico, de repente, por allá, podríamos considerar que esta inspección pudiera constituir un acto de molestia. Y para aclarar, no lo es, ¿sí? Tenemos que partir del hecho de que tiene formalidades la inspección que no se pueden pasar por alto. Y una de las cosas indispensables es que, en primer lugar, que esté por parte de una autoridad que tenga las facultades, que en este caso es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, o ya sea federal o los organismos o dependencias estatales que correspondan, ¿sí? Le tienen que dar certeza a sus actos, ¿sí? Para que no se lesione el interés jurídico de las empresas. Para todo esto se necesita que se establezcan muy bien los puntos que se van a desahogar, qué documentos se van a requerir y cuáles van a ser los derechos y las obligaciones de los patrones cuando se les realicen las visitas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el documento tiene que estar impreso, firmado en original y en firma autógrafa por el funcionario que tenga las facultades para esto. Lo va a emitir una dependencia facultada para esto y tiene que tener la debida fundamentación y motivación, ¿sí? Eh, para efectos de esto, pues obviamente tiene que venir todo un desglose y pues, normalmente les voy a poner al final, si nos da tiempo, algún ejemplo para que lo podamos ver cómo es un ejemplito en vivo y a todo color. ¿Sí? Y pues ahí cumpliendo esto, pues no se violan los principios de legalidad. Ahora sí, nos vamos a la parte del marco jurídico. Ley Federal del Trabajo,
¿sí? Y el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Todos los demás tienen que ver de una manera indirecta, ya sea de manera supletoria o porque son materia de objeto de revisión. Dígase la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, la Ley de Infraestructura de la Calidad, que antes era la Ley de Metrología y Normalización, el Reglamento Federal de Seguridad y Salud, los acuerdos por los criterios administrativos para temas de capacitación y adiestramiento. Y va a ir por allá las normas oficiales mexicanas, va una serie de entramado normativo que tienen que ver con las visitas. ¿Cuál es el alcance entonces de una inspección laboral? Lo veíamos un poquito en la primera lámina. Lo que se busca es que se cumplan las normas laborales, que se pueda generar información técnica y asesoría a los trabajadores y a los patrones. A lo mejor esto dirán, oye, ¿y esto cuándo lo hacen? Normalmente cuando son empresas que son de 15 trabajadores o menos, las visitas tienen efectos diferentes, va más por un tema de asesoría para cumplimiento. Hacer del conocimiento de las autoridades respectivas las violaciones y deficiencias que se puedan observar en un centro de trabajo, realizar algún estudio o acopio de información que procure la armonía en las relaciones laborales y cualquier facultad que se desprenda de los organismos, de los ordenamientos y normas laborales, ¿no? Eso lo encontramos en el 540 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Cuál es tenemos por allá? Empezamos con la parte sabrosa, ¿no? Empezamos a distinguir. ¿Hay tipos de inspecciones? Sí, hay dos tipos de inspecciones. Vamos a ver que hay inspecciones ordinarias y hay inspecciones extraordinarias. Las ordinarias, a su vez, se van a dividir en iniciales, en periódicas y de comprobación. Las iniciales son las que se realizan por primera vez en cualquier centro de trabajo, o cuando se amplía o se modifica la actividad de la empresa. Van a ser periódicas cuando se efectúen con intervalos de 12 meses y pueden ampliarse o disminuirse según los resultados obtenidos por los inspectores en visitas anteriores. ¿Cómo se programan estas visitas? Según la actividad de la empresa, según su rama industrial, mediante un sistema aleatorio, se determina el curso. Normalmente, la Secretaría del Trabajo anualmente, de la base de datos que tiene, genera necesidades o detecta, en función de la información recabada, cuáles van a ser los sectores que van a ir visitando, y en función de esto va a ir programando visitas, ¿no? Entonces, por eso se pueden hacer de esa manera. Igual y no te toca, igual y te puede tocar. La comprobación, las visitas ordinarias de comprobación son las que se van a efectuar cuando se quiere constatar que se dé cumplimiento a alguna medida emplazada o ordenada previamente por la autoridad laboral en materia de seguridad y salud del trabajo. Y para el caso de las visitas extraordinarias, estas se van a llevar a cabo en cualquier tiempo, a diferencia de las ordinarias en que tiene que haber una notificación previa y están programadas. Estas se pueden llevar en cualquier momento, incluso en días y horas inhábiles. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a habilitar esos horarios para poder realizar la visita. ¿En qué caso se hace esto? Uno, cuando existe un peligro o riesgo inminente, o cuando hay alguna queja o denuncia de cualquier posible violación a la legislación laboral. Si la autoridad se entera de algún incumplimiento de las normas, también puede hacer alguna visita extraordinaria. Si el patrón en alguna visita entregó documentos, ¿sí?, que presentan irregularidades, pero que fueron a propósito, que se condujo con falsedad, también puede ser causal de una visita extraordinaria. Si la autoridad tiene conocimiento de algún accidente o algún siniestro,
puede ir a visitarte también extraordinariamente. Si en el desahogo de la inspección, de una inspección previa o cuando se presentan los documentos, tanto el patrón o su representante presenten información falsa o se conduzcan de mala fe, con dolo o con violencia. En el caso de que alguna conducta del inspector sea irregular, también puede haber una visita extraordinaria. En el caso de que se supervise la información presentada en los mecanismos alternos a la inspección y para constatar la veracidad de lo que se asienta por parte de los inspectores. En el caso de verificar que los centros de trabajo suspendieron sus labores cuando hay una declaratoria de contingencia sanitaria, seguramente esto les va a sonar muy familiar, ¿no? Todo lo que hemos pasado durante la pandemia. Y en el caso de constatar el escrito de las objeciones a la declaración del ISR que presentaron los patrones respecto al PTU por parte de los trabajadores. Esos son los casos en los que se puede configurar una visita extraordinaria. ¿Cuáles son entonces las materias o el objetivo de esta inspección de trabajo? Por lo general, lo que se busca es revisar las condiciones generales de salud, verificar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad y salud, verificar el tema de capacitación y adiestramiento, las materias reguladas por la legislación laboral, por ejemplo, el trabajo de menores, las condiciones de trabajo de mujeres, el teletrabajo, trabajo para personas con alguna discapacidad, ¿sí? Y también la autoridad en su ámbito de competencia puede practicar inspecciones que requieren algún grado de especialización, como por ejemplo reparto de utilidades, accidentes de trabajo, el trabajo en minas, las agencias de colocación de trabajadores, alguna materia o trabajos especiales que así se requieran. Llegamos a la parte de la inspección. ¿Cuáles son los requisitos que tienen que cumplir las inspecciones? Para empezar, la orden de inspección va a ser un documento en el cual la Secretaría del Trabajo le va a señalar al patrón el motivo por el cual va a ser inspeccionado, va a ser visitado. Se va a precisar qué tipo de inspección se va a realizar, sobre qué materia va a versar, qué documentos va a verificar y quién es el inspector o el servidor público designado para desahogar esa visita. ¿Sí? Si por alguna razón no se cumple con estas condiciones, el patrón o el representante o la persona con quien se atienda a esa diligencia va a tener oportunidad de verificar la veracidad de esta visita. ¿Cómo lo hace? Bueno, ahí están los números de la delegación, ahora no son delegaciones, son oficinas de representación de la Secretaría del Trabajo. Por lo general, cuando llevan una orden de inspección, ahí vienen los números telefónicos, a veces viene un código QR para saber la identificación del inspector o cualquier dato, incluso hay por allá algún link que nos da la misma secretaría para poder verificar si efectivamente es real esto, ¿no? ¿Y por qué se hace esto? Para tratar de evitar extorsiones, ¿sí? Y precisamente también para lo que mencionaba hace un momento, para evitar que eso sea marcado, señalado como un acto de molestia que violente el 16 constitucional, ¿sí? Por lo general, ¿sí? Las órdenes la emite la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo, que es quien es
el área encargada o la que está facultada para poder programar, ordenar, practicar a través de los inspectores federales del trabajo las inspecciones ordinarias y extraordinarias y verificar que se cumplan las disposiciones, ¿no? ¿Qué puede suceder también? De que las secretarías o las dependencias estatales, ¿sí? Que sean homólogas o con que haya convenio, pueden desahogarlo, siempre y cuando haya una petición expresa de parte de la autoridad federal. O sea, sí se puede, pero tiene que haber previamente una solicitud de auxilio en ese aspecto, o por un tema de competencia. En el orden estatal, cada Secretaría del Trabajo va a establecer dentro de su organigrama quién va a ser el que puede, la autoridad o el área que va a poder emitir las órdenes de inspección. Una vez que ya pudimos verificar esto, tenemos que el objeto de la inspección nos tiene que precisar los documentos que se van a revisar, los cuales únicamente van a tener como fin cerciorarse que se ha cumplido con la normativa existente y con las formalidades que se soliciten. Dentro del contenido de las órdenes de inspección, decía, qué es lo que se tiene que señalar, el lugar que se ha de inspeccionar, el lugar preciso, la persona o las personas a las que va dirigida, a qué se limita de la diligencia, qué es lo que no puede pasar durante una visita. ¿No? Que yo tengo una visita, me dicen que van a venir a visitarme por un tema de capacitación y adiestramiento, pero lo que no puede suceder es que el inspector me empiece a revisar asuntos de seguridad e higiene y me diga tu iluminación no está correcta, tu ventilación no está correcta, porque eso tendrá que ser motivo de alguna otra visita, ¿sí? ¿Sí? Lo que él irá, y tampoco te podrá requerir ninguna documentación. Ojo con esta parte, ¿sí? Hay que ser muy cuidadosos. Por lo general, cuando el inspector va a hacer y está en el lugar, ¿no? Muchas veces, pues, ya sea la secretaria del patrón o la persona de recepción y todo es la que empieza a recibir y a hacer la diligencia. Una de las condiciones que se tienen que preservar siempre o deben de cuidarse es que se le deben de dar facilidades a la autoridad para poder desahogar la visita, ¿sí? Todo lo va a circunstanciar la autoridad. Dejen que haga su chamba, no lo obstaculicen. Si no quieren ayudar, tampoco lo obstaculicen. ¿Por qué? Porque luego, cuando tengamos que defender el asunto, si eso se va a tribunales, de repente el ayudar por parte de la persona que no tenga conocimiento, pues puede perjudicar al patrón o a la empresa. Entonces, un requisito es denle las facilidades. Dos, si está el patrón o el representante, que lo atiendan, ¿sí? Y que se asistan de alguien que conozca de la materia. No pretendan desahogar esto y posteriormente llamar al abogado o al asesor jurídico para platicarles qué es lo que pasó, porque ahí es cuando nos empezamos a enterar de todas las atrocidades que de repente hacen. Porque lo general, dice el inspector llega y te dice, no te preocupes, yo te voy a ayudar y ahorita nada más vine a ver, ¿no? No hay más mentira más grande cuando llega un inspector y te dice esto. Efectivamente ellos tienen que ir a hacer su chamba y tenemos que entenderlo así, por más que nos quiera ayudar la autoridad, esta persona que va o estas personas que van, pues van con un objetivo, ¿no? Determinar en dónde fallamos para que seguramente puedan iniciarnos un procedimiento sancionador y nos puedan multar. Entonces, crean parcialmente que les van a ayudar, ¿sí? Y ojo con esto, a veces, dependiendo de los lugares y también vamos a llamar, no quiero entrar en un tema escabroso de corrupción, pero pues también lo tenemos que mencionar. Muchas veces el mismo inspector
provoca y te dice, oye, fíjate que te puedo ayudar, pero pues si se enteran y empieza a empujar para el lado de que ustedes solitos vayan diciendo, no, pues no te preocupes, yo no voy a decir nada, tú dime cómo, y de repente empiezan a aparecer formatos y cosas y hacerse cosas extrañas. Traten de evitarlo, ¿sí? Traten de evitarlo porque eso les puede meter en problemas a ustedes y también al servidor público. Entonces, hay que tener cuidado en esa parte. ¿Qué otro? Nada más, ojo, durante el desahogo de las visitas hay que tener en consideración que la normatividad que se aplica en suplencia es la Ley Federal del Procedimiento Administrativo o las normatividades administrativas de los estados, ¿sí? Entonces, nada más para que si hay algo dentro del procedimiento que no está contemplado dentro del reglamento o dentro de la Ley Federal de Trabajo, será la Ley Federal de Procedimiento Administrativo la que lo supla. Y en ese aspecto, el 63 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo nos dice que quien practique una visita debe estar provisto de una orden por escrito en donde se va a especificar el objeto de la visita, su alcance y las disposiciones legales en donde se fundamente. Esto significa que el objeto de una orden es delimitar la actuación de la autoridad. Recuerden que para efectos legales, al particular, lo que no le está prohibido le está permitido, y para efecto de la autoridad, lo que no le señale la ley específicamente no lo puede hacer, ¿sí? Por eso ahí se va a determinar en dónde inicia y en dónde termina su verificación, ¿sí? Y obviamente, pues también se va a determinar el aspecto esencial de lo que se va a ir a verificar, se precisa la cosa, la materia, los hechos en los cuales se va a recaer el acto a ejecutar. Regresamos un poquito con el papel que desempeña en este proceso el inspector laboral. El inspector laboral es un servidor público que va a estar designado por la autoridad laboral para que pueda hacer las visitas, ¿sí? Y tiene una serie de deberes y atribuciones que están en la Ley Federal del Trabajo y también están en el reglamento. De entre las principales están que se vigile el cumplimiento de las normas laborales, especialmente lo que respecta a derechos y obligaciones de los trabajadores y patrones, el trabajo de mujeres, menores, las medidas preventivas de riesgo de trabajo y seguridad e higiene, que haga las visitas a las empresas durante las horas de trabajo, ya sea diurno o nocturno, previamente que se identifique, que pueda interrogar a los testigos o subordinados del patrón en cualquier asunto que esté relacionado con la aplicación de las normas laborales, exigir que se presenten registros, libros o cualquier documento de comprobación que pueda disponer de que se eliminen inconsistencias detectadas en las instalaciones o algún método de trabajo que pueda violentar la normatividad o constituya un peligro para la salud o la seguridad de los trabajadores, que ordene, puede estar facultado para ordenar la adopción de medidas de seguridad de aplicación inmediata o peligro inminente para la vida, la salud del personal. Si es autorizado, el inspector puede decretar una restricción o una limitación en la operación de ciertas áreas detectadas, pero tiene un proceso especial para que eso pueda suceder. O sea, el inspector no puede por sí hacer una restricción, una limitación de un área de trabajo o de toda la empresa si no está debidamente autorizado. Y el inspector también tiene la obligación de hacerle llegar al patrón un informe detallado por escrito con copia al patrón. ¿Qué es lo que elementos tenemos que saber para poder identificar o comprobar la identidad del inspector? Y ese es uno de los puntos más importantes. El inspector se debe de identificar
debe presentar una orden, presentar su identificación, la credencial vigente con fotografía, no su INE, no su pasaporte, no su cédula de este profesional, es una credencial vigente que emite la Secretaría y que debe de autorizar, lo autoriza para dicha función. Por lo general tienen una leyenda que dice esta credencial no autoriza a su portador a realizar una inspección alguna sin la orden correspondiente. ¿Qué quiere decir? Que el inspector deberá acompañar una orden de inspección junto con su credencial. Hace un momento les decía, ¿cómo puedo verificar esto? Puedo verificarlo en una herramienta que la Secretaría denomina Conoce a tu inspector, ¿sí? Y ahí se puede corroborar la identidad del personaje que está llevando la diligencia, ¿no? Ya sea que se ingrese al portal por internet y pues, se despliegue la información, ¿no? Las credenciales tienen códigos QR. Lo mismo, hoy la facilidad de tecnología nos permite escanear y lo mismo nos va a dar los datos del inspector que correspondan, ¿sí? Desde hace unos momentos, el tema de evitar extorsión y amenazas, ¿no? Llega el inspector, no tiene ninguna orden, se presenta y dice, te voy a hacer una visita, pero te voy a dar chance, dame una lana y lo suspendo, o no sé cómo me puedes ayudar y ahorita hago como que no encontré tu domicilio. Pregunten, muéstrame la orden, de dónde vienes, qué es lo que vienes a visitar. Nos puede salir más caro esto, porque además vamos a tomar en consideración que si el inspector o la persona que fue a visitarte te pide dinero y se lo das, muy probablemente ya tenga indicio de que no estás cumpliendo con algo. Entonces, de todas maneras, pueden volver para hacerte una visita real, ¿sí? Y entonces sí sancionarte. Entonces, no solamente no evitaste la sanción, sino que además tuviste que dar algún recurso, un dinero. Entonces, se vuelve un tema de doble gasto y necesario, y de todas maneras tenemos la obligación de cumplir. Entonces, no es recomendable, no, por lo menos yo no se los recomiendo, y pues, por eso la sugerencia siempre va porque atiendan al inspector y la diligencia como cómo debe de ser. Esa es otra cosa. En la actualidad, como ya por lo general en momentos de juicio, la credencial por sí no tenía muchos elementos, hoy el, no solamente la credencial la exhiben, sino que exhiben un documento en donde viene la identificación, viene toda la fundamentación de la persona que le da las facultades y le otorga la autoridad para poder realizar y desahogar la visita, y así como también se fundamenta por qué puede dar por qué puede facultar al inspector para ello, ¿no? Entonces, a veces es una hoja aparte que se entrega, además de la credencial que se exhibe y que acompaña la orden de inspección para que no haya ningún problema, y junto con la guía de derechos y obligaciones del patrón que se anexa a la orden. ¿Cómo se desahoga la inspección? Una vez que ya se identificó el inspector, pues te presenta tu orden de inspección, tiene que haber una notificación previa. En el caso de las visitas ordinarias, les decía, están programadas, tiene que haber un citatorio de notificación y tiene que hacer la notificación personalmente. Por lo menos dentro de las 24 horas anteriores a inicio de la inspección, se les va a dejar un citatorio, salvo que se trate de una revisión extraordinaria, que les decía hace un momento que eso se puede realizar en cualquier momento, en cualquier hora, incluso habilitando horas. En ese caso, reitero, la orden lo debe de habilitar y lo debe de referir. Si no se dice o si no se menciona, habrá una irregularidad de forma dentro del procedimiento. Ojo, no estoy diciendo, ¿sí?,
que le avisen al inspector, oye, no está debidamente fundado y motivado, no pusiste si es extraordinaria o ordinaria tu visita, o cuánto va a tardar. Nada de eso, porque eso no nos corresponde a nosotros. Será el área legal quien se encargue de utilizar esas deficiencias o esas fallas dentro del ejercicio del procedimiento, el desahogo, para poder defendernos más adelante si es necesario. ¿Sí? Entonces, reitero, la sugerencia va a ser, vean lo que les pidan, entréguenlo, lo que no lo tengan, no digan ni sí ni no, nada más es no está en este momento y posteriormente tendremos que presentar. ¿Por qué? Más adelante vamos a ver que ustedes van a tener la posibilidad de manifestar lo que su derecho convenga. Entonces, bien, empezamos con la notificación, ¿sí? ¿Qué debe de tener el citatorio de la notificación? Debe de indicar el nombre del patrón, debe estar identificado plenamente el domicilio del trabajo, debe estar señalada la hora y la fecha de la visita, qué tipo de inspección, cuál va a ser su materia, el número y la orden de inspección, y todo el listado de documentos que debe exhibir el patrón y todos los aspectos que se van a revisar. Una vez que se haya hecho el citatorio y se da la notificación, el inspector acude en el día y hora señalados al domicilio, ¿sí? Identificándose, ¿sí? Y entregando la orden de inspección y les decía la guía de derechos y obligaciones del inspeccionado, que este es un tríptico, ya ahorita ya digamos, austeridad republicana, entregan una fotocopia, pero es exactamente lo mismo, la información es exactamente la misma, le dice al patrón qué puede hacer, qué no, y qué debe, a qué está obligado durante la diligencia. ¿Qué es lo que se le sugiere a los trabajadores, a quien atienda la diligencia? Verificar que la orden esté debidamente firmada, autógrafamente, que esté emitida por la autoridad laboral competente y en la medida de lo posible que esté debidamente fundada y motivada. ¿Sí? De repente estos temas pueden ser demasiado técnicos, ¿no? Porque ¿cómo yo sé si esté debidamente fundada y motivada? Bueno, por lo general hay un apartado donde dice fundamento, y ahí viene todo el desglose, ¿no? Del fundamento de la Ley Federal de Trabajo, en la Ley Orgánica, en el reglamento, los artículos constitucionales, todo lo que corresponda. Hay un apartado normalmente muy grande en donde viene esa parte fundamento, y pues bueno, muchas veces no hacen la motivación, pero ahí se encuentra un poco del razonamiento legal que se hace, ¿no? Para cumplir lo que pide la norma. Paréntesis nada más en esta parte, ¿no? Les decía hace un momento, ¿no? Que en el caso de las extorsiones o algo, independientemente de que yo internamente, sepan ustedes que si el inspector llega a pedir dinero o a tratar de engañarles o simular alguna visita sin que tenga la documentación o no esté cumpliendo con algo, con alguna formalidad, vamos a tener dos opciones de primera mano. La primera es por el tema administrativo. Podemos acudir al órgano interno de control de la Secretaría y posteriormente, si así lo consideramos, podemos ir al Ministerio Público a denunciar un posible hecho delictuoso que puede configurar a lo mejor una extorsión y que está previsto en el Código Penal Federal. Veo que preguntan por acá, dice, ¿cuáles son los primeros documentos que pide el inspector a la hora de iniciar una inspección? Dependiendo del tipo de inspección es lo que va a pedir. Ahorita paso allá. No es lo mismo los documentos que van a pedir para una visita por ejemplo, de reparto de utilidades, o una visita que hagan en capacitación y adiestramiento, o una visita de seguridad e higiene, ¿sí? Hay diferentes documentos para poder acreditarlo. Lo que siempre van a pedir son documentos de la empresa, ya sea acta constitutiva, el poder del representante legal, identificaciones, el registro
patronal, y por ahí algunos información que normalmente se tiene a la mano administrativamente, pero ya para el objeto esencial, ¿no? Para lo que van a ir a visitar la empresa, va a variar, ¿sí? Va a variar. El, el acta de inspección, yendo ahora sí que a lo que preguntaban ahorita, el, ¿qué se le va a requerir? Además, ¿no? Del acta constitutiva, el poder, el registro federal de contribuyentes, traten de tener uno actualizado, y no en este momento se puede imprimir uno, el aviso del registro patronal ante el Seguro Social, que tenga la clase y el grado de riesgo, los contratos de trabajo celebrado con los trabajadores o el contrato ley, la relación de trabajadores en donde se incluya género, categoría de los empleados, si hay sindicalizados, si hay de confianza, no eventuales, son extranjeros, los comprobantes de la entrega del reglamento de interior a cada trabajador, las actas de integración de las comisiones, la comisión mixta o las comisiones que señalen para su higiene o capacitación y adiestramiento o las que hubieren, el acuse de recibo del reglamento interior para su depósito ante la Junta de Conciliación, los recibos de nómina y sus timbrados de CFDI. Lo mismo aplica para el pago de sueldos, de salario, de aguinaldos, de vacaciones, de primas vacacionales, los controles de asistencia del centro de trabajo, la relación de las jornadas extraordinarias, la declaración de los impuestos del último ejercicio fiscal con el acuse de recibo de los trabajadores, el, el proyecto de reparto de utilidades para los trabajadores, y el acta de la comisión revisora, los recibos de pago de PTU, los planes y los programas de capacitación y adiestramiento, las actas de constitución de las comisiones mixtas, cuando apliquen en cuestiones de antigüedad, la relación de las constancias de habilidades laborales del personal, las actas de integración de comisiones mixtas y de seguridad e higiene, la constancia de pago de las cuotas obrero-patronales del Seguro Social y las aportaciones del Infonavit y Fonacot. Digo, eso es en general todo lo que, la mayoría de de cosas que se pueden pedir. Sí, con mucho gusto les puedo compartir una lista de los documentos que se piden. De hecho, bueno, no lo tengo acá, pero con mucho gusto les hago llegar un documento con un desglose de documentos que se pueden pedir para tener a la mano, precisamente, ¿no? Una vez que ya se presente esta documentación, el inspector va a hacer una relación de lo que encontró en la visita. Seguramente va a hacer alguna inspección de las áreas, de cada una de las áreas, va a tomar nota dónde está, pues, la parte administrativa, la parte operativa, a lo mejor si hay almacén, si hay área a lo mejor de enfermería, donde están los doctores de la empresa, algún área de descanso, el comedor, lo que tenga la empresa, seguramente lo va a ir a verificar y hará las revisiones y va a circunstanciar su acta respecto a lo que fue a visitar. ¿Qué es lo que también hace? El inspector va a describir a las personas que intervienen durante la visita. Si por alguna razón no está el patrón o no está el representante legal, va a tomar nota y alguien se tendrá que hacer cargo de desahogar la diligencia y circunstanciará también esta situación, ¿sí? En el caso de que haya sindicato, puede haber alguien del sindicato que sea designado, o si no hay sindicato, pues algunos de los trabajadores puede también estar asignado para estar presente en la diligencia, ¿no? Por alguien que haya sido de común acuerdo. Por lo general, bueno, hay la diligencia, si no van más inspectores, se toman
dos testigos que se pueda proponer el patrón, y si no se, y si se niegan a designarlos, los puede nombrar el inspector. ¿Pueden las personas negarse a firmar? Sí. ¿Los puede señalar el inspector? Sí. Está en la norma, pero pues también están en su derecho de no firmar por así considerarlo pertinente, ¿sí? Eso no le quita validez a la actuación, pero una mala redacción de esto puede significar un error de forma que pueda tumbar el procedimiento, ¿sí? Aguas con esto. Esta parte está interesante porque puede ser ahí algún resquicio que de repente nos pueda rescatar de algo. Eh, el inspector puede hacer entrevistas a los trabajadores, al patrón, a los representantes. ¿Cuáles van a ser las características de las preguntas que se vayan a desahogar? Pues tienen que ser en sentido positivo, no puede inducir alguna respuesta que desee obtener maliciosamente el inspector, y, y también son preguntas que únicamente se van a referir al objeto de la inspección. ¿Sí? ¿Cómo pueden hacer las entrevistas? Las pueden hacer en algún espacio separado de los demás para evitar algún tipo de influencia, e incluso las respuestas se pueden mantener en secrecía para evitar alguna represalia por parte del patrón. Una vez que se finaliza esa inspección, el funcionario les refiere a los que participaron en la diligencia si van a expresar algo adicional, ¿sí? Y ahí va a sentar si quisieron o no, y les hace de su conocimiento que van a tener un periodo de 5 días hábiles para poder presentar un escrito en donde manifiesten adicionalmente lo que a su derecho convenga, y si quieren presentar algo también. Aquí yo les sugiero algo: si de lo que les van a visitar tienen algo, entréguenlo. ¿Por qué? Porque eso hace presumir que efectivamente lo tienen, no lo van a generar después, o no está perdido, o alguna razón extraña. Entonces, si colaboran desde un principio, muy probablemente la autoridad vaya a darles prórrogas para poder cumplir en ese aspecto y no inicie un procedimiento sancionador, ¿sí? En el caso, perdón, que dice Elisa, en el caso de personas físicas con 3 o 5 trabajadores, también se tiene que hacer comisión mixta y registrar esa en la Secretaría. No, en estas no, la verdad es que es imposible. Casi toda la normatividad está diseñada para empresas que tengan más de 15 trabajadores. Acuérdate que hay cuestiones en donde el patrón será el responsable, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de capacitación e higiene, al no haber comisión, será el patrón quien se haga cargo de diseñar un programa de capacitación y adiestramiento para sus empleados, ¿sí? Porque pues se entiende que es un número muy reducido de empleados y pues operativamente pues, no lo vas a poder hacer. O sea, y puedes tener a lo mejor a todos los empleados de allá, pero pues, no tiene ningún sentido en ningún caso. ¿Qué puedes hacer? Elegir a una persona para que conjuntamente se pongan de acuerdo y puedan hacer un programa adecuado a las necesidades de lo que ellos estén requiriendo. Eso sí se puede hacer sin ningún problema. En, les decía, perdón, hay que traten de presentar las pruebas de lo que tengan en la medida de lo posible durante la visita, y si no, pues en los 5 días. Les decía, ¿por qué es importante que se tengan, por qué es importante que se puedan entregar esa documentación? ¿Me escuchan? No, aparece como congelada la imagen, pero no sé si es, sí, ok, perdón, les decía, ¿por qué es importante que les, que se entreguen documentación? Hay que colaborar. Hoy, en teoría, dice la Secretaría del Trabajo y cualquier dependencia del gobierno federal: mi intención no es multarte, sino que cumplas voluntariamente. Eso es lo que nos dicen. Y la recomendación que yo les hago por lo general es: si no estás incumpliendo, facilítales la chamba, porque eso va a impedir que el día de mañana
te inicien un procedimiento sancionador y tengas que aventarte o un recurso de revisión o un juicio de nulidad, ¿sí? Y además te ponen el flechero de la autoridad. ¿Por qué? Porque si ya te negaste en algún punto por alguna razón, se van a estar visitando muy probablemente seguido. Entonces, más nos vale de repente pedir a la autoridad y decirle, ¿sabes qué? Tengo inconsistencias o errores, dime cómo las solvento para que dentro del periodo que me otorguen lo pueda cumplir y así evito que me vayan a mandar a un procedimiento sancionador. ¿Sí? Esa es la ventaja que en un momento dado podemos tener en ese aspecto y digamos que nos da oportunidad de cumplir los plazos que por lo general se dan son entre 30 a 90 días para subsanar cualquier tipo de violación e incluso se puede pedir una prórroga, ¿sí? Por el mismo tiempo, siempre y cuando podamos bueno, acreditar las razones por las cuales en tiempo y forma no pudimos dar cumplimiento en el tiempo que nos asignaron. Entonces, vale, digamos, es una buena oportunidad para regularizar esa parte sin que nos vayan a sancionar. ¿Dónde, dónde está lo complicado? En las sanciones, ¿sí? ¿Cómo nos pueden sancionar? Nos pueden sancionar de 50 a 5,000 veces por unidad de medida y actualización. De esto más o menos va en poco más de 4,000 pesos a más de 434,000 pesos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que toma en consideración la autoridad para poner una sanción? El carácter intencional ya sea la acción u omisión de la infracción, la gravedad, los daños que se pudieran haber ocasionado o que se ocasionaron, la capacidad económica del infractor y la posible reincidencia. Por eso les decía, es importante que se les dé todas las facilidades. Muchas veces hoy, durante todos los procedimientos, lo que se les pide es que exhibas tu capacidad económica para que en función de esto te puedan sancionar. Muchas veces no se hace, se omite esta información. No voy a decir acá cosas que no deba, pero pues eso de repente puede ayudar dentro de un litigio, ¿no? Yo la sugerencia es, vamos a darle a la autoridad lo que requiera y lo que necesite y si ya tenemos que irnos a lo mejor a un litigio, pues vamos a asesorarnos y vamos a ir acompañados de un especialista. ¿Por qué no es recomendable que el contador o el administrador se haga cargo de esto? Porque a veces, por un tema de solventar el asunto, de buena fe, se cometen algunos errores que no ayudan, no abonan al desahogo de una buena defensa, una adecuada defensa, ¿no? Entonces, ahí siempre la recomendación va que vayan en conjunto. Les decía, además de esas sanciones, bueno, una vez que yo ya entro a un procedimiento, lo que puedo hacer es defenderme. ¿Cómo puedo impugnarlo? Les decía, a través de dos mecanismos, el recurso de revisión o un juicio de nulidad. El recurso de revisión se va a presentar ante la misma autoridad que desahogó la visita. Se tiene que presentar dentro de los 15 días hábiles contados a aquel en que me hubieran notificado, su efecto la notificación de la resolución, y en el tema del juicio de nulidad se va a presentar ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y puede ser de dos maneras, se puede desahogar por la vía sumaria o la vía ordinaria. Por la vía sumaria aplica el criterio por el tema de la cantidad, no puede rebasar un monto de 470 y tantos mil pesos. Y se presenta dentro de los 30 días hábiles siguientes, aquel en que surte efecto la notificación de la resolución que se está impugnando. ¿Sí? Para efectos finales, ¿no? ¿Cuáles son, qué es lo que yo les recomiendo en esto, ¿no? Como un cierre de todo esto. Uno,
ya más o menos tuvimos una barnizada de qué es lo que implica una visita de inspección, qué es lo que nos piden, verificar qué es lo que necesita acreditar un inspector. Ya sabemos que podemos acudir al órgano interno de control, ya sabemos que tenemos mecanismos para poder verificar si efectivamente es correcta la inspección, ya más o menos sabemos qué es lo que debe de contener y pues independientemente a esto, yo lo que les sugiero siempre es acérquense con su asesor laboral, el asesor jurídico especialista en materia de trabajo, sobre todo en temas preventivos, les va nos va a ahorrar muchos dolores de cabeza a ambas partes. Y bueno, me quedan acá unos minutitos, ¿no? Independientemente de si tengamos allá preguntas, quisiera yo compartirles, mostrarles una resolución, una orden, un ejemplo de una orden de visita para que puedan verla los que no la conocen. Veo por allá dice que existen protocolos emitidos por la Secretaría del Trabajo dependiendo del giro proceso de la empresa, en mi caso con gasolineras. Perdón, ¿a qué te refieres con protocolos emitidos por la Secretaría del Trabajo? Nada más para poder entender un poco mejor tu pregunta. Y por allá al equipo de la gente que nos está apoyando en la transmisión, me indican si puedo yo compartir pantalla o les, o a ver. Yo les voy a mandar el checklist a los organizadores y que se los hagan llegar. Ellos tienen sus datos y con mucho gusto les hago llegar una guía pequeñita ahora sí que de información que les pueda ser útil basada en lo que vimos ahorita en esta horita. Eh, para que no nos compliquemos la vida, ¿no? Ahorita en el chat, pues sí, de repente se nos va porque no tengo a la mano para ponerlo, pero yo a través de los organizadores se los paso. Preguntan, ahorita les comparto esto. Si una vez el inspector fue a realizar una inspección al domicilio fiscal, se le indicó que no era ahí el centro de trabajo, insistió que llevara a cabo una inspección, se le dio acceso, se pudo desechar por el simple hecho de no ser el centro de trabajo. Acuérdense que lo que nosotros señalemos como domicilio fiscal, si hay alguna diferencia con esto, hay que manifestarla. En este caso, el inspector lo que debe haber hecho es circunstanciar el acta, dejarla sin efecto y volver a notificar en el domicilio donde efectivamente se está llevando a cabo donde es el centro de trabajo, donde operativamente es. Eso es lo que debe haber sucedido. ¿A qué normas, volvemos al parte de la gasolina, me refiero a qué normas pueden aplicar a una gasolinera, un protocolo definido que no me queda aquí del inspector? Es que para efectos de una visita, por eso está la orden, ahí te van a decir qué es lo que te van a verificar. Te van a verificar cuestiones de seguridad e higiene. Entonces te van a desglosar las normas que te van a aplicar. En el caso de capacitación y adiestramiento, te van a aplicar los acuerdos y las normas que te aplica TRAC. Entonces van a ir por rubros, qué es lo que te va a hacer, qué es lo que debe de contener específicamente el, el, la visita de inspección, ¿sí? Ahora, como protocolo para inspección, todas son igualitas, o sea, siempre te van a ver orden, siempre va a haber un acta de inspección, van a hacerte un requerimiento documental y si a partir de eso no cumpliste, pues ya te inician un procedimiento sancionador. No, nada puede quedar a criterio del inspector, ¿sí? Por eso viene bien definido qué es lo que te van a checar, qué es lo que van a ir a revisarte, ¿no? O sea, si te piden algo que no está allá, incluso lo puedes manifestar dentro de la visita, o sea, en el momento que te dé la palabra, o
posteriormente en tu contestación. Y si ya de eso se dio procedimiento sancionador, pues tienes elementos para poder pelearlo. Es importante que también revisen el 527 en inspecciones a nivel federal. En realidad, toda la norma, tenemos que verificar toda la norma. Por eso les digo, acérquense, quienes no son expertos, no son abogados, acérquense con su experto. Y a quien tenga a lo mejor esa tarea y no, por alguna razón no tengan abogados especialistas, pues sí, échese un clavado a la ley del trabajo y al reglamento para poder saber más o menos cómo está la situación. ¿A quienes les aplica una inspección federal? Es por ámbito, las inspecciones aplican para todos y lo que les decía hace un rato, ¿cómo puede recibir una visita de inspección de la Secretaría de Trabajo estatal? Bueno, a través de si por sectores determina la Secretaría Federal que no es sector federal, pero van a ir a visitar, no sé, por ejemplo, una fábrica de, no sé, una llantera. En todas las llanteras que haga la visita de la Secretaría del Trabajo, la va a hacer seguramente a petición de la autoridad federal en auxilio para desahogo de esas visitas de verificación. Por lo general lo hacen en función del sector, son criterios, pero ahora sí que dependiendo de las políticas que tengan, que se diseñen en la Ciudad de México, pues es que se van determinando cuáles son los criterios para poder definir si lo hace la oficina de representación de la Secretaría de Trabajo o lo hace la Secretaría del Trabajo de cada entidad. Mencionaba que si no está el patrón, representante legal de una inspección, ¿me puedo volver a explicar de nuevo? Se me hace que no es... Ok, si no está el patrón o el representante, no pasa nada, nada más tienen que definir a alguien. Por eso se deja un citatorio, porque está en el entendido de que tienes que estar presente, tanto el patrón como el representante, algunos, ya sea los dos o alguno de los dos, muchas veces es el mismo, cuando son pymes. ¿Qué es lo que va a suceder? No le va a quitar validez, nada más lo único que van a hacer es nombrar a una persona, o ya sea que lo designe el inspector o en ese momento alguien diga yo me voy a hacer cargo. Por lo general eso sucede, algún responsable, el administrador, el gerente de la planta o a veces hasta la secretaria o asistente del patrón es quien se encarga de desahogar la visita. Pero eso no le quita ninguna formalidad, perdón, ninguna validez a la inspección. Dice la ley en el 527, a ver, nada más permítanme, permítanme, les busco. Rápidamente, ya me voy a comer el tiempo, ya soy sobre tiempo, pero respondo rápido esto y ahorita para ser respetuosos con esto. Dice, competencia constitucional de trabajo. La aplicación de las normas del trabajo corresponde a autoridades federales cuando se trate de, y ahí viene el desglose, ramas industriales y de servicio, y hace un desglose. Las empresas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el gobierno federal, aquellas que actúen en virtud de contrato o concesión federal, aquellas que ejecuten zonas o trabajos en zonas federales. También corresponderá a las autoridades federales lo relativo al cumplimiento de las obligaciones patronales en materia de capacitación y adiestramiento de sus trabajadores y de seguridad e higiene en los centros de trabajo. Corresponderá a la autoridad registral conocer únicamente actos y procedimientos relativos al registro de todos los contratos colectivos, reglamentos de interés de trabajo y de sindicatos. ¿Sí? En esta parte, el cumplimiento de las obligaciones patronales en capacitación y adiestramiento de los trabajadores de seguridad y higiene no hace distingo. Por eso les decía hace un momento, ahí el tema es que puede ser auxiliado por parte de la Secretaría por las entidades locales. Y hay que, ojo, tenemos que ver cuál es el objeto de la visita. Ahí va a ser bien importante. Si es capacitación y adiestramiento, seguridad, higiene, condiciones de trabajo, la autoridad federal puede hacerla sin mayor problema. En el caso de Repshe, donde a veces los trabajadores están en un domicilio diferente de la empresa,
y a la empresa le llega una inspección, ¿qué puede pasar? Hay que manifestar todo esto y justificar las razones. Acuérdense que en, en el caso del REPSE, tienes que, en cada centro de trabajo tiene que haber por eso les decía hace un rato, tienen que haber las listas de trabajadores de cada centro de trabajo. ¿Sí? Y hay que ser muy específicos con esto. En Chiapas normalmente vienen puras inspecciones extraordinarias y siempre los tenemos que atender. Si es extraordinaria, no aplica el citatorio. Efectivamente, no aplica el citatorio, por lo general son extraordinarias. Y pues si te hacen visitas extraordinarias es porque tienen bien detectado que ya hay una serie de inconsistencias o fallas y pues mientras no las corrijan, seguramente las van a seguir haciendo. De hecho, es mucho más fácil hacer las extraordinarias para ellos que hacer las ordinarias. Ordinarias, les repito, por lo general es para empresas que están en algún sector o rama de la industria. Como comentan con el REPS, ¿cuál sería el proceso que se aplicaría de la misma manera? Bueno, el tema del REPS es otra cosa completamente, que no, ahorita para no confundirnos, de ahorita no, ya no nos da tiempo, pero con mucho gusto podemos hacer otra para hablar de eso. Nosotros somos comercializadores inspeccionados a nivel federal, no aplica porque no produzco, a todos producen, pueden ser, la aplica para comercio, servicios o industria, no hay distingo en eso, o sea, no porque yo presto un servicio y tengo una oficina, yo soy abogado, contador y tengo trabajadores, secretarias, pero no tengo una maquinaria, no por eso no puedo recibir una visita de inspección. Sí se puede, está autorizada la autoridad federal para ello. Ok, a ver, ya sé. Ahora sí que ya me pasé del tiempo, que me digan ustedes que me aguantan unos minutitos o ya cerramos. La verdad, discúlpeme, es un montón de información, pero ahí es donde se pone sabrosa ¿cómo se llama? El asunto cuando empiezan las preguntas y respuestas. Sí, a ver, vamos a ver. Es, les mandé a los chicos de ¿cómo se llama? De, del equipo el, la presentación, no sean malitos, me ayudan a ponerlo. Les mandé por correo. Rápidamente, disculpen ustedes las cosas técnicas del diablo, ya entenderán que de repente uno no es tan millennial y sí el material veo que ya se los dieron. De todas maneras, independientemente de que ustedes tengan el material, les voy a hacer llegar la lista de, digamos, los most, los básicos que se tienen que tomar en cuenta para ello, para desahogar una visita de verificación. Uh, las empresas pueden usar el ASINOM que proporciona la página de Secretaría para saber si las normas les aplican. Exactamente, ese es una buena, yo les recomiendo, independientemente de que tengan ustedes a disposición las herramientas tecnológicas, acérquense con la Secretaría para que puedan tener un contacto directo con alguien que les pueda dar mayor información cuando estén ustedes ante una situación particular. Entonces, se vuelve hasta un tema de tener contacto con alguien directo en cómo les pueden ayudar. Es mucho más fácil que ya con esa familiaridad de, oye, me estoy acercando contigo, quiero regularizarme, quiero ver cómo me echas la mano para poder cumplir adecuadamente esto. La autoridad sea mucho más flexible y ahora sí que ya en ese sentido les pueda dar facilidades para poder cumplir y no estén batallando o realizar alguna visita en sorpresa. ¿No? No sé si los chicos
ya recibieron del correo donde está la orden para que lo puedan proyectar. No, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, ok, muy bien. Ahí está, ahí está. Esta es una orden de verificar, una orden de inspección extraordinaria en materia de capacitación y adiestramiento. Vean, aquí la tablita, atención, verifica la identidad del inspector, ya sea comunicando a los teléfonos, extensión, ingresa a la página, ahí está el código del verificador, los datos, aquí en donde está en negro, pues venía el dato del representante de la empresa y la empresa, todo el fundamento, ¿sí? Aquí te dice, sírvase permitir el 3 de diciembre, había una fecha específica, hay hora específica para visitar una visita de extraordinaria en materia de capacitación y adiestramiento y otorgar facilidades, informes y documentación que se solicite. ¿Qué te decía? Te da el nombre del inspector, su credencial, cuál es la motivación, tus facultades, y aquí te dice qué es lo que el alcance de la visita. Personas que intervienen, cómo se identifican, información general, domicilio, coordenadas geográficas, bla, 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 teléfono, correo electrónico, nombre, actividad, centro de trabajo, cómo se integra, si pertenece a alguna cámara patronal, sindicato, la descripción del proceso productivo o actividad económica, el régimen de subcontratación, acceso a la seguridad social, capacitación de adiestramiento, tipo de contratación, cláusulas, comisión mixta, planes y programas, adiestramiento, constancias de competencias o habilidades laborales, lista de competencias y pues del cierre, firmado, quejas, recibí en original. Y aquí está la guía que les decía, los derechos y obligaciones y cuáles son las prohibiciones y las responsabilidades de los inspectores. Y lo mismo es el nombre, la persona a quien se le dirige esto. Por acá tengo el acta de inspección. Vamos a ver rápidamente el acta de inspección. Ahí está, el acta de inspección. Lleva a cabo la presente inspección, lo mismo lugar y fecha, hora, fundamento, número de expediente, fecha de expedición de la orden, de lo que vimos hace un momento, a quién la gira y quién la firma, su puesto, a qué oficina de representación o a qué área está adscrita, su fundamento, qué se instruye o cuál es el motivo de la visita, cuál es el motivo, términos de la visita, la presente diligencia se inicia en hora hábil, pudiendo concluir en hora inhábil, sin que ello afecte la validez de la misma, con fundamento en el primer párrafo del 28 Federal de Procedimiento Administrativo. La visita de inspección, ya vienen los datos aquí desglosados, datos de acreditación de la persona con quien se entiende la visita, el representante legal, y aquí dice, aquí piden los datos de la comisión de mixta, y aquí dice que pues no se encuentran sus integrantes. Información del centro de trabajo. Ese es un ejemplo de revisión documental, ¿no? Acceso a la seguridad, ¿no? ¿Qué requirieron? Inscripción de los trabajadores al Instituto Mexicano de Seguro Social, observaciones, sí cuentan con soporte documental, ya que lo ponen. Inscripción de los trabajadores contratados por empresas contratistas y subcontratistas, no aplica. Capacitación de adiestramiento, proporcionar capacitación de adiestramiento a los trabajadores en términos del capítulo 3 bis, no cuenta. Y observaciones, al requerirle al representante legal si proporciona capacitación, adiestramiento de los trabajadores, señala que no cuenta con documento en este momento, ¿no? Y así van desahogando todas y cada una de las partes que les van a ir visitando. La parte de interrogatorios, aquí hay un ejemplo, si ha recibido cursos de capacitación, el trabajador dijo que sí, ¿cuándo fue la última vez que lo recibió? Hace un año, ¿ha sentido que algún compañero, compañera, jefe o jefa tienen tratos irrespetuosos hacia tu persona? ¿No te has sentido agredido por parte de compañeros o jefes del lugar de trabajo? No, etcétera. Así van.
Aquí está el uso de la palabra, tanto del representante legal como el representante de los trabajadores o los testigos, las partes de los interrogados, el inspector manifiesta en la parte del cierre, y aquí en la última parte te habla de que el patrón cuenta con 5 días hábiles contados a partir de la fecha siguiente a la inspección para presentar un escrito con observaciones y ofrecer pruebas. Y ahí te dice dónde y a qué hora. Hora de cierre, fecha de cierre, tan tan. Así se compone y así es más o menos una orden de visita y un acta de visita. Ya lo tuvimos que ver muy rápido, pero pues espero que, digo, ahorita a grandes rasgos ya vimos qué es. Con mucho gusto les mando la información. Espero que les haya sido de utilidad esta horita que estamos trabajando, y pues estoy a sus órdenes por cualquier cosa que ustedes requieran y demanden. Por mí ha sido un verdadero gusto estar con ustedes platicando esta horita y cacho que ya les robé, y pues nuevamente a sus Te órdenes. esperamos en nuestros cursos en línea y presenciales. Technology México agradece tu participación.